continuar en la carta de Timoteo. Y vamos a los versículos 3 al 11 del capítulo 1 de la primera carta de Timoteo. Entonces, como decía el domingo pasado, hemos puesto en esta serie la enseñanza Timoteo, cartas, ¿verdad?, para crecer, para cuidar la iglesia y para crecer y cuidar en la fe. Y el propósito de la carta muchas veces gira en que nosotros podamos entender y ver que hay falsas enseñanzas y hay una necesidad de cuidar la fe, mantener la doctrina y de prepararnos como personas y como creyentes para lo que Dios quiere hacer con nosotros, para lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Y Timoteo era joven cuando Pablo le escribe, así que cuando se convierte era aún más joven. Era un joven convertido de buen testimonio, como vimos en Hechos capítulo 16, de buen testimonio con sus hermanos en la fe, y desde joven comenzó a acompañar a Pablo en los viajes misioneros. Si tú quieres que Dios haga algo contigo, tienes que ser flexible, no puedes ser rígido, tienes que estar contigo, tienes que ser flexible, porque Dios te va a llevar a lugares que tú pensabas que Dios no te iba a llevar, pero Dios te lleva. Y Dios te va a poner personas en el camino que tú pensabas que nunca los ibas a bendecir, pero los vas a bendecir. Y Timoteo tuvo que ser flexible, fue criado por una madre y una abuela, del padre vimos la semana pasada que no sabemos mucho, pero que influyeron en su fe grandemente. La importancia vemos de, si queremos formar una siguiente generación que ame a Dios, vemos en Timoteo la importancia que juega nuestra familia inmediata. Amén. Y Timoteo era amado por Pablo hasta el punto de que él no quería que el liderazgo de Timoteo fuese un liderazgo débil o que estuviese sin instrucciones, sino que él amaba tanto a Timoteo que le escribía estas cartas para que pudiera florecer en el llamado que Dios le había dado. Amén. Y siempre que usted se sienta a la palabra del Señor, piensa en eso. Dios quiere que yo florezca, que yo crezca en lo que Él me llamó a hacer como creyente. Amén. Amén. Así que Timoteo estaba siendo dirigido por su mentor y se dejaba enseñar. Y es bien importante porque vamos a necesitar instrucciones siempre de parte de Dios para ser efectivos en lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Y hablamos un poco de eso porque cuando vemos a dónde Timoteo le enseña, si usted busca ese pasaje conmigo, ¿verdad? Primera de Timoteo 1, del 3 al 11, dice, después de dar el saludo a Pablo y después de enseñarle a Timoteo, ¿verdad? Y orar por él, Pablo le dice a Timoteo, cuando fui a Macedonia te rogué que te quedaras ¿en dónde? En Éfeso. ¿Está bien? Una ciudad. Para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Y usted puede decir, no sé si usted tiene este bolígrafo, tiene la capacidad de marcar ahí esa frase, pero vamos a enfocarnos ahí en esa enseñanza diferente. No enseñar una doctrina, una enseñanza diferente. Ni prestar atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo. Amén. Y el versículo 5, bien importante, lo pueden marcar. Pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón que limpio, de buena que conciencia y de una fe no fingida, o una fe sincera. Amén. Y de estas cosas se han desviado algunos. ¿De qué se han desviado algunos? Del amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido. Y pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. Y también sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes
y profanos, para los parricidas y matricidas. Palabras fuertes, eso es básicamente homicidio de familiares, de tus padres o de tu madre, o de un pariente cercano. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, los que levantan falso testimonio. Y para todo lo que se oponga, y eso es bien importante ahí, todo lo que se oponga a la sana enseñanza, a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha encomendado. Y yo le puse, el tema de hoy, yo le puse diferentes en qué, ¿verdad? Diferentes en qué. Porque Dios nos mandó a enseñar, pero nos mandó a dar una enseñanza diferente. Diferente a lo que enseña el mundo, diferente a lo que enseña la cultura. Si usted se pregunta que Dios quiere hacer algo, qué es lo que Dios quiere hacer con usted, ¿verdad? ¿Qué cosas Dios tiene preparadas para usted como creyente, como líder, como persona que tiene una influencia distinta a otro hermano en Cristo? Todos debemos estar de acuerdo en algo, de que Dios nos mandó a ser diferentes al mundo. Amén. Y aún dentro de la iglesia pueden haber casos que inclusive Dios nos manda a ser diferentes. Entonces me acuerdo siempre de esta ilustración o anécdota, porque en realidad no sé si alguien se lo inventó o fue una conversación de verdad, pero es un buen punto de enseñanza de un hermano en la iglesia que siempre estaba diciendo al pastor: pastor, yo no voy a hacer esto porque aquel hermano no lo hace. Pastor, yo no quiero hacer esto porque mira al hermanito que está allí, ese hermanito, si él no lo hace, pues yo no lo hago. Y el pastor ya estaba cansadito de él, ¿verdad? Y siempre estaba diciéndole: pastor, yo no voy a visitar porque mira, aquel hermano no visita. Y yo no voy a hacerme cargo de esto porque aquel hermano tampoco lo hace. Entonces todo el tiempo tenía una excusa pendiente a las otras personas de la iglesia que no hacían lo que se supone, ¿verdad?, que hicieran. Y él pues se curaba en salud, como decimos nosotros, y tenía una buena excusa. El pastor le preguntó un día: oye, hermanito, ¿a quién tú sigues? Dice: pastor, pero usted dice, ¿a quién tú sigues? ¿A quién tú sigues? ¿Al hermanito o a Cristo? ¿Verdad? Y entonces, muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos, aún dentro de la iglesia, si queremos parecernos al hermano o queremos parecernos a Jesús. Y la realidad es que si el propósito de todos nosotros es estar aquí porque queremos parecernos a Jesús. No queremos atraer atención a nosotros, porque si usted se fija en el hombre, la palabra dice: maldito le confía en el otro hombre. Y no es que no podemos tener credibilidad, podemos tener credibilidad si cumplimos esta palabra, ¿verdad? La gente va a hacer una confianza, pero Dios nos mandó a ser diferentes, y la única manera de ser diferente es predicando el mensaje de Jesucristo y no apartándonos de Él. Pero fíjese, Dios, a través de Pablo, recuerda a Timoteo: te encargo a que te quedes en Éfeso. Eso es bien importante porque el ministerio siempre tenía que estar ubicado en un lugar. Y usted tiene un ministerio. Y yo tengo un ministerio. Y Dios nos puso, a Emanuel nos puso en Cagua. Pero no simplemente nos puso en Cagua. Dios puso a Emanuel donde quiera que usted está. Y no simplemente Emanuel, eso es lo de menos. Dios puso el nombre de su hijo donde quiera que haya un creyente. Dios puso, amén, Dios puso la influencia, el poder del Espíritu Santo. Dios puso su nombre. Dios puso la capacidad de provocar y transformar las vidas donde quiera que haya un hijo de Dios. Así que dígame, nuestro Éfeso, ¿dónde está? Nuestro Éfeso es Cagua, nuestro Éfeso es Junco, nuestro Éfeso es Sidra, nuestro Éfeso es Calley, nuestro Éfeso es Puerto Rico, Vega Baja. Nuestro hermano Carlos viene de Vega Baja, usted lo sabía, ¿verdad? Todos los días. Toda Baja hay, sabía que era algo de Baja, pero yo le dije: Vega Baja, no, es Toda Baja. Toda Baja, todos los días, llega muchas veces tempranito, a veces primero de ellos. Así que yo siempre tenía ese problema. Yo estudiaba frente al Colegio Bautista, yo vivía frente al Colegio Bautista y llegaba tarde, pero, o sea, solamente para la escuela, para otros sitios llego temprano.
Pero donde quiera que, hasta allá en toda baja, donde quiera que nosotros vamos, la influencia, tenemos un lugar de ministerio, tenemos un lugar de influencia. Amén. Y Pablo está diciendo, te rogué que te quedaras allí. Había una necesidad. Y muchas otras personas pueden asumir responsabilidades, pero Dios quiere que seas tú. Pastor, que lo haga otro, pues, pero es que los Timoteos responden al llamado de Dios. Los Timoteos son flexibles, los Timoteos son enseñables, los Timoteos se les puede dar una responsabilidad y pueden contar con que la presencia de Dios los va a ir estimulando y dándoles las herramientas en el camino. Amén. Así que no descuides el lugar donde Dios te ha puesto. No descuides la iglesia donde Dios te ha puesto. Comprométete, crece, pero todo lo que recibas aquí, aplícalo en tu lugar de influencia, porque Emmanuel está donde quiera que tú y yo vamos. Amén. Y no solo Emmanuel, sino más importante aún, el Espíritu de Dios está donde quiera que tú y yo vivimos, estamos, nos movemos. Si estamos en nuestro trabajo, allí Dios nos ha encargado ser luz. Si estamos en nuestras casas y no todos son creyentes, allí Dios nos ha encargado ser luz. Y si son creyentes, con más razón, amén, debe ser luz nuestra casa. Nos unimos en oración, que sea un lugar diferente, una casa diferente en la comunidad. Amén. Amén. Así que nos gozamos en eso. Aleluya. Así que tú vas a necesitar instrucciones de parte de Dios y es bien importante, pero si usted quiero dar un poquito de contexto para que usted vea cómo era esa iglesia de Éfeso y cómo comenzó. Si usted va a Hechos 19 conmigo, no voy a leer todos estos pasajes, pero que usted entienda por qué Pablo está diciéndole a Timoteo que se cuide dentro de la iglesia y que dé una enseñanza diferente. Dios nos ha llamado a ser diferentes en nuestras vidas. Y Hechos 19, de 1 al 7, habla de uno de los viajes misioneros de Pablo. Y Pablo llegó a Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas y sucedió que cuando llegó a Éfeso se encontró con algunos de los discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Y Pablo les preguntó entonces: pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Ya había gente enseñando en la iglesia de Éfeso. Habían judíos enseñando en la iglesia de Éfeso, pero estaban enseñando un evangelio incompleto. Un evangelio sin el poder y el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos respondieron: pues, la enseñanza que recibimos fue la del bautismo de Juan. ¿Qué predicaba Juan? Juan predicaba sobre que la gente se arrepintiera de sus pecados. Ahí está hablando de Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan, los discípulos de Juan propagaron también el mensaje. Pero el evangelio completo no solamente es entender que me tengo que arrepentir de mi pecado, sino también que tengo que recibir el bautismo y ser sumergido del poder de Dios para poder vivir una vida llena del poder de Dios en la tierra y una vida santa. Amén. Y entonces, gracias por un amén, nuestra hermana Ilia. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es quien sostiene la iglesia. El Espíritu Santo es quien hace visible a Jesucristo en nuestro carácter, en nuestras vidas. Es quien nos transforma. Es quien toma control de nosotros. Porque Jesús está sentado a la diestra de Dios. Jesús resucitó. Tiene un cuerpo glorificado. Los discípulos lo vieron irse en las nubes. Pero el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y está en cada uno de nosotros. En cada uno del creyente. Entonces Pablo le dijo: pues, mira, el bautismo de Juan enseñaba arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer que Él vendría después de él, es decir, en Jesús. Y al oír esto pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y que había un grupo de creyentes allí, judíos, con un evangelio incompleto. Así comienza la iglesia en Éfeso. Dios tuvo que restaurar ese fundamento, pero vemos que había ya influencia de enseñanza que tenía que ser corregida. Está bien, en su mayoría eran judíos,
predicaban sobre el bautismo de Juan, pero no del Espíritu Santo. Pero hubo respuesta a la palabra. Porque siempre que tú expones la palabra o tú quieres corregir la enseñanza que se ha puesto mal, porque el mundo nos envía, llegamos a la iglesia y venimos con un fundamento incorrecto en muchas ocasiones. Pensamientos acerca de Dios que no son correctos. Pensamientos acerca del Espíritu Santo que no es correcto. Pensamientos acerca de la oración que no son correctos. Y la iglesia con la buena enseñanza va corrigiendo todas esas cosas porque somos diferentes. Porque nuestra enseñanza se basa en la palabra del Señor. Pero eso no se queda ahí. Más adelante usted lee Hechos 19 y se va a dar cuenta que Pablo se quedó 2 años enseñando en Éfeso. Y era una iglesia que necesitaba enseñanza. Y Pablo le dio inclusive una persona que se llamaba Tirano, o un lugar que se llamaba Tirano, donde había una escuela. Aparentemente que Tirano se había convertido. Y Pablo tuvo la oportunidad de recibir un foro y ahí debatía todas las tardes y evangelizaba en ese lugar y se convirtió en una persona de influencia allí. También vemos más adelante, en el mismo capítulo 19 de los Hechos, que habían judíos que querían, viendo lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo, que estaba sanando enfermos y que estaba libertando enfermos, y libertando personas con opresiones y con espíritus de demonios. Así que, pues Pablo allí, estas personas los estaban observando y un judío que tenía 7 hijos, pues comenzaron a tratar de hacer lo mismo. No se habían convertido, no creían, no tenían el Espíritu Santo y comenzaron a decir a la gente que veían con influencias demoníacas, eso es lo que está pasando en Éfeso. Te reprendo, sé libre en el nombre de aquel que predica a Pablo. Usted busque eso por ahí, después lo tiene asignación. Y allá usted va a ver que se pasaban diciendo eso, pero una vez en el 13 usted va a ver que le respondían, los endemoniados le respondían a los 7, le respondían: a Pablo yo lo conozco, a Cristo lo conozco, pero a ti no te conozco. ¿Y qué pasó? Que esa influencia demoníaca que a esas personas le dieron una pela a estos 7 judíos. Le dieron una pela. Se puede llamar pela espiritual, pela física, porque eso es lo que dice ahí. Ahí es que viene Himeneo y Alejandro. Más adelante. Y entonces se formó un revuelo en el pueblo, porque cuando no hay buena enseñanza, no hay buena autoridad ante el mundo espiritual. Sí, señor. ¿Me sigue, hermano? ¿Sabes qué te da el Evangelio? El Evangelio te da identidad en el mundo espiritual. Amén. El Evangelio te da autoridad en el mundo espiritual. Eso es. No simplemente Dios sabe quién tú eres, sino también el enemigo sabe quién tú eres. Cuando tú te conviertes de corazón. Entonces, en el mundo, simplemente estamos peleando. La gente piensa que las peleas más grandes son las de argumentos o las diferencias que a veces uno tiene con la gente. Las peleas más grandes son las peleas espirituales. Es el desánimo. Es las luchas en las mentes. Es el demonio que quiere poner tentación. No lo estamos viendo en muchas ocasiones, a veces lo vemos. Son las ataduras. Las cosas que cargamos de muchos años que crean presión en nuestras vidas, que nos impiden obedecer al Señor. Entonces no podemos tener autoridad sobre esas cosas si no tenemos buena enseñanza y si no hemos nacido de nuevo. Amén. Porque solamente la naturaleza que viene el creyente por el poder del Espíritu Santo es la que nos va a librar del pecado y es la que nos va a dar autoridad sobre el enemigo. Amén. Aleluya. No hay conocimiento. Estos discípulos tenían conocimiento. No, sabemos que por el nombre de aquel que predica a Pablo los demonios se van. Pues vamos a hacerlo nosotros. Ellos tenían el conocimiento. Tenían el conocimiento, tenían la buena intención, tenían el de buen deseo de ayudar en el ministerio de Pablo, pero no tenían ni la autoridad, ni no tenían la verdadera conversión en su corazón. No tenían el Espíritu Santo. Todas esas cosas estaban pasando en Éfeso. No simplemente eso, si usted sigue leyendo, también vemos que había gente que practicaba la magia.
Y muchos de los que practicaban la magia, usted busca el versículo 18, llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Aleluya. Y el precio de esos libros era de 50,000 monedas de plata. ¿Sabe? Estamos hablando de que eran libros costosos. Que pudiéramos haber dicho, vamos a venderlo y darlo de diezmo a la iglesia. No, pero es que no podemos hacerle daño a otra persona tampoco. El que ellos hicieran esto públicamente es un cambio tremendo que Dios estaba haciendo en las vidas. Claro, Porque cuando venimos a la casa del Señor, cuando somos parte de la familia de Dios, las prácticas de antes se tienen que quedar afuera. sí, señor. Pues es bueno que entendamos lo que estaba sucediendo en Éfeso, porque ya vemos que habían judíos que no estaban bien enseñados, habían otros que estaban tratando de hacer cosas que no tenían la autoridad para hacer. ¿Me sigue? Habían otros que estaban practicando la magia, que ahora se habían convertido, y todas esas personas necesitaban que enseñanza. Sí, señor. Aleluya. Y estaban también los que rendían adoración a la diosa Diana, que era la diosa pagana de esa ciudad. Si usted busca el versículo 24, un platero llamado Demetrio hacía réplicas de plata en el templo de la diosa Diana, con lo cual ganaba mucho dinero, porque se vendían las estatuitas, todavía se venden las estatuitas de diferentes ídolos por ahí. Los santeros tienen, los católicos tienen estatuas, En Diana ya, los espiritistas tienen sus puntos de conexión, tienen sus cuarzos, tienen sus piedras, tienen su... ¿Me sigue? Hay muchas prácticas por ahí, pero el que viene a Cristo tiene que tomar una decisión. Por él. Pero ¿sabe quién se molesta? El botánico de la esquina que dejaste de comprar. Acabaron los viajes. ¿Quién se molesta? El de la nueva era que ya no le compras el incienso para limpiar el cuarto de espíritu y de cosas y la mala vibra. Se molesta porque un creyente deja de visitar el liquor store. Y el del liquor store se molesta ya no le compran. porque perdió un cliente. Eso fue lo que pasó allí, mira. Demetrio reunió a los obreros y le dijo, amigos míos, ustedes saben que este oficio es una buena fuente de ingresos. Pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses lo que hacemos con nuestras manos. No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Y esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también al templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Y cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron, grandes Diana de los Efesios. Todo eso estaba pasando en Éfeso y ahí Dios puso a Timoteo. Aleluya. Gloria a Dios. Es clase de ministerio, ¿verdad? Amén. Y decía, está fuerte empezar ahí con el pastorado. O sea, Timoteo fue puesto más adelante, pero para que entienda el trasfondo de la ciudad. Ya tenemos los que practicaban la magia, los que tenían dioses paganos, judíos que no tenían buena enseñanza, y ahí Dios nos pone. Y ahí Dios te pone a ti y a mí, porque todo esto se repite en la iglesia a través de la historia. Sí, Señor. Porque el enemigo lo que hace es cautivar las personas y atar las personas a enseñanzas y doctrinas que no son, que la palabra llama doctrina de demonios, porque terminan apartándote. Y todo lo que tú has asimilado como estilo de vida que te aparta del Señor y que te provoca pecar, es doctrina de demonios. Porque, ¿cuál es la finalidad del enemigo? Que tú pierdas tu autoridad, que tú pierdas como creyente la identidad de quién tú eres, que tú dejes de participar en este ejército que te necesitamos tanto. Porque somos un ejército del Señor. Te necesitamos ahí en la oración, en la intercesión, en la palabra, te necesitamos evangelizando. Dios nos necesita, nos pone en lugares estratégicos. Dios te dio una identidad distinta. Aleluya. Te dio una enseñanza diferente. Amén. Lo es. Pero muchos de nosotros, como vamos a ver en el primer capítulo de la carta de Timoteo, nos hemos desviado. Y mira lo que pasa en Hechos 20. Pablo
llama, está en otra ciudad, y llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a los líderes, para que bajaran un poquito más al sur, en Mileto, donde él estaba, es lo que hoy es el este de Turquía. Y se reunió con ellos, y mira lo que dice Pablo para colmo, en el versículo 20, del capítulo 20, versículo 26 al 32, podemos decir, por lo tanto, puedo asegurarle que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo dice, yo cumplí mi responsabilidad, no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño. Versículo 29 al 32, perdón. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Obispo es alguien que sobrevela. Hechos 20, 29, 32. Para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Y mira lo que dice después. Y yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo sabe que su ausencia iba a crear un vacío de liderazgo y que el enemigo podía tomar eso como ventaja. Y que mucha gente iban a decir, ya no está Pablo, ya no está el que enseña, ya no está el que manda, ya no está el que está a cargo, ahora vamos a aprovecharnos y vamos a entrar y vamos a enseñar, vamos a tratar de volver a buscar las ovejas que Él nos quitó. Y el lobo, que la palabra Jesús también habla del lobo, que viene para matar, hurtar y destruir a las ovejas. Y el lobo no perdona. Eso son figuras, ¿no? Son figuras para que entendamos cómo opera el enemigo. Para que entendamos cómo opera el mundo. El mundo, la iglesia bien tranquilita y el mundo enseñándote basura. El mundo no te perdona. Pero nosotros hemos aceptado muchas cosas como buenas, cuando en realidad cuando tú las estudias a través de la palabra del Señor, son malas. ¿Qué es lo que demuestra eso? Que hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de influencia en tu vida, hay un vacío de poder de Dios en nuestras vidas, que muchas veces terminamos haciendo lo que no queremos hacer y terminamos haciendo lo mismo que el mundo hace. Y Dios, cuando ve un vacío de liderazgo, tiene que levantar a alguien, tiene que levantar a un Timoteo que se levante y cuida la obra del Señor y cuida lo que Dios está haciendo. Alguien tiene que levantarse en la casa de cada creyente y decir, yo voy a cuidar lo que Dios está haciendo en mi vida. Alguien tiene que levantarse en la iglesia y decir, yo voy a cuidar lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y entonces ahí Dios pone a Timoteo. No sé, dile que está algo tuyo. Yo creo que tú te pareces a Timoteo. Pastor, pero que tú no sabes todas las cosas que tengo que luchar. Pero mira a Timoteo con todas las cosas que estaba luchando. Con todas las prácticas, gente nueva que muchas de ellas tenían hambre de Dios, que tomaron decisión por el Señor, se vaciaron de las conductas del mundo, del pasado. Pero ahora alguien tiene que enseñarles cómo se vive en el reino de Dios. Porque ya Pablo no está. Se tiene que levantar un Timoteo que digas, nosotros somos diferentes, pero diferentes ¿en qué? Porque nosotros decimos mucho, ¿en qué somos? Ay, yo soy diferente, yo soy de Dios, o yo le pertenezco al Señor, pero ¿en qué somos diferentes? Pues la enseñanza es clave, la enseñanza de la iglesia es diferente. El remedio es la enseñanza. Recuérdese siempre este principio, cuando hay espacios vacíos, el enemigo los ocupa. Si tú no tienes alguien que te dé un buen consejo, el enemigo te va a buscar alguien que te dé el consejo que tú supuestamente necesitas, pero en realidad te va a desviar del camino. ¿Me sigue? Pasa en las iglesias, muchas iglesias no han sobrevivido transiciones. Se va un pastor que mucha gente quería, nadie asume responsabilidad, nadie dice quiero hacer algo, nadie... y a veces por falta de preparación, pero lo que estoy diciendo es que es un tiempo vulnerable. En la vida se muere un padre espiritual de alguien
o pierde unos padres que no hay dirección. Porque usted cree que el enemigo ataca tanto la familia. Porque se crea un vacío de autoridad, un vacío de dirección, un vacío espiritual. Cuando el hombre de la casa o la mujer de la casa no está presente o está ensimismado, a veces está presente físicamente, pero está más presente en el celular que en la crianza. O está más presente en las cosas de su trabajo que en las cosas que Dios les ha delegado. Diga amén o diga ay. Amén. Y ese vacío, ¿quién lo llena? El coach de los deportes. El coach de los deportes. Sí, a veces uno dan ganas cuando vienen a buscar consejos. Nos dejan de venir a la iglesia por 5 meses. Porque están en deporte. Por decir un ejemplo. A veces lo pueden decir cuando están en crisis. Vete, pídele consejo al coach. Dile que por ti. Pero no lo hacemos porque el Espíritu Santo no. ¿Verdad que sí? Porque también, ¿verdad? Cuando yo lo necesite también, necesito que me respondan con amor, con gracia. Pero un padre no quiere que su legado se pierda, que sus hijos se pierdan. Y Pablo que está diciendo de Timoteo, ya yo no estoy. Alguien tiene que quedarse aquí que esté pendiente. Entonces, toda nuestra iglesia venimos de diferentes trasfondos. Usted sabe eso, ¿verdad? Aquí hay gente que practicó el espiritismo. Aquí hay gente que practicó idolatría, que adoraba a las estatuas y a los santos. Hay gente que hablaba con los muertos. Hay gente que no creía en nada, ni en la luz eléctrica, como Ilia, que decía que ella decía que ella era más humanista cuando estaba en la universidad. Para su testimonio. Pero Dios la rescató. Sí. Hay gente con familias rotas. Gente que nunca recibieron abrazos, que no saben lo que es amor de verdad. Y tú los ves por ahí calladitos, se sientan calladitas. Pero estamos todos en el camino del Señor. Pero alguien tiene que enseñar. Alguien tiene que enseñar que la mentira se deja atrás. Aleluya. Que las prácticas de antes, la magia, las vanas palabrerías que se mencionan en 1 Timoteo 3, alguien tiene que enseñar de las fábulas, genealogías que tenían los judíos, porque los judíos tenían la palabra, pero también tenían otras enseñanzas adicionales que habían añadido. Ya que los judíos le prestan mucho énfasis a las genealogías, de dónde eran y de qué tribu eran, y se pasaban discutiendo todo eso. Y es importante, en cierta manera. Así es que vemos que Jesús viene de José por parte del rey David. Usted ve que Mateo le dedica a eso y Lucas le dedica 1 o 2 capítulos a la genealogía de Jesús, y vemos que por parte de María también viene del rey David. Dios le había prometido al rey David que de su simiente iban a ser el rey, el Mesías, que iba a salvar el mundo y que su reinado iba a ser eterno. Pero muchos entonces se quedaban con esa práctica de contar historias que nada aprovechaban y quitaban el foco del evangelio. Eso es lo que está Pablo diciendo a Timoteo: no le prestes atención a enseñanzas que van más allá de lo que el evangelio produce. Porque hay gente que tiene mucha filosofía y poca obediencia. Aleluya. Mucho conocimiento y poca práctica en el amor. Timoteo, te encargo, ¿qué te encargo? Te encargo el mandamiento, el propósito de este encargo, de este mandamiento que te está dando Timoteo, es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pero de estas cosas algunos se desviaron, algunos se apartaron. Y se apartaron a palabrerías sin sentido, porque hay gente que habla mucho, pero no tiene testimonio de vida, no tiene la presencia de Dios y no tiene una buena enseñanza. Y Pablo está diciendo: cuídate, no prestes atención, porque a lo que no te bendice tú no debes prestarle atención. A lo que te desvía de Jesucristo no debes prestarle atención.
El propósito de esto es que tú con un corazón limpio, con una buena conciencia y con una fe sincera te mantengas ministrando en amor. Entonces somos diferentes en rumbo porque unos se apartaron, pero el que se mantiene en la fe no se desvía, pero el que se aparta se desvía, rumbos diferentes. Señor. El que ha nacido del Señor tiene un rumbo es hacer la voluntad de Dios y recibir los mandamientos Amén. que Dios ha puesto en su palabra, Señor. se convierten en su norte, los seguimos practicando y creyendo en Él, y Dios nos va perfeccionando en su amor y en su gracia y en su misericordia, como lo hizo con Pablo, y veremos la semana que viene, que Pablo se pone a él mismo de ejemplo, como testimonio de vida para Timoteo, para que viera cómo es que el Evangelio produce cambio. Aleluya. Señor, Eso gracias. está por ahí, después del 12 en adelante. Gracias, Dios. Pero un corazón, somos diferentes en el rumbo, somos diferentes en contenido, en lo que hablamos. Amén. Lo que hablamos no lo hablamos por hablar, lo que hablamos lo hablamos porque es palabra de Dios. Señor. No queremos hablar palabras sin sentido, ni cosas extrabíblicas. Mira, a mí me dijo un pastor una vez, he visto los demonios, y los demonios se trepan aquí, son como monitos que se trepan aquí. Y yo dije, bueno, tú has visto así, no hay problema. Yo nunca he visto eso. A lo mejor soy yo que no soy muy espiritual, pero una experiencia es una experiencia. Tú no puedes hacer doctrina de una experiencia. Eso. Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces hay gente que le gusta contar y hablar, no, de los ángeles, y yo vi los ángeles, y un ángel me trajo comida, y qué sé yo qué. Pues mira, gloria a Dios, si tú tienes esa experiencia, pero eso no se puede convertir más importante que la figura de Jesucristo. Aleluya. Hay gente que hace de su experiencia de vida algo más trascendente, algo más importante que la figura de Jesucristo. Y se desvían del amor. Y cuando usted busca ver Timoteo más adelante, va a ver gente que por estar pendiente de estas palabrerías y escuchando gente con estas historias que desenfocaban a la gente del Evangelio, de la figura central de Jesucristo, dejaron de practicar el amor y descuidaron las viudas y su familia estaban descuidadas y descuidaron las tareas de la iglesia, y líderes comenzaron a abandonar la fe porque muchas personas y muchos creyentes estaban poniendo sus ojos y sus oídos en gente que estaban siendo de tropiezo, que estaban desviándolo y dejaban de practicar el amor porque la enseñanza se convertía en palabrería sin sentido. Santo Dios. Pasa mucho en este tiempo en las iglesias que todo el mundo quiere ir a conciertos, todo el mundo quiere escuchar, tener una experiencia, todo el mundo quiere ir a diferentes lugares, pero nadie quiere visitar la viuda, nadie quiere visitar al anciano, nadie quiere visitar al huérfano, nadie quiere llevar comida, nadie quiere quedarse en el hospital, nadie quiere practicar el amor. Santo Dios. Porque pensamos que el conocimiento es suficiente. No, el mandamiento que te encargo, Timoteo, es el amor que nace de un corazón limpio. Santo Dios. Somos diferentes en contenido. ¿Y cuál es el contenido? Pues tenemos un corazón limpio. Santo Dios. Santo Señor. ¿Y qué es tener un corazón limpio? Es un corazón que ha sido purificado por la fe. El fundamento es la fe, el objetivo final es el amor, y esas cosas nacen o brotan del creyente. Ese no es el mandamiento, no. El mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio. El fin de todo lo que hacemos es demostrar el amor de Dios. Pero no podemos demostrar el amor de Dios si no tenemos un corazón limpio. Ya conmigo, corazón limpio, corazón puro. Si no tenemos buena conciencia, es el segundo elemento. Está bien, si no tenemos buena conciencia y si no tenemos una fe sincera. O sea, sin esas tres cosas no podemos demostrar el verdadero amor de Dios. Una fe no fingida, que sea una fe que no es hipócrita,
que no es muerta, ¿verdad? Que una fe que tenga frutos, una fe que obra por amor. Bien importante, en Timoteo se repite en muchas ocasiones Señor. el asunto de la conciencia. En 1 Timoteo 1:19, Pablo le recuerda a Timoteo, mira, mantén la fe y la buena conciencia. 1 Timoteo 3:9 dice, deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. 2 Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios que con mis antepasados sirvo con limpia conciencia. Así que continuamente en Timoteo, Pablo le repite a Timoteo, es bien importante que tengamos una conciencia limpia. Entonces, ¿qué hace la conciencia? Para la conciencia es la capacidad moral que tenemos nosotros para discernir entre lo bueno y lo malo y saber cuándo estamos traspasando una ley moral. Y cuando tú estás traspasando una ley moral, tu conciencia te dice, eso no lo debes hacer. Y cuando lo haces, tu conciencia te hace sentir culpable. Sí, Señor. Y todos llegamos con culpa. Y el que está con culpa en la casa del Señor no puede servir bien. Sí, Señor. Porque va a servir desde la culpa. Y cuando uno sirve desde la culpa, uno sirve desde la vieja criatura. Santo Dios. Porque Cristo llevó mi culpa en la cruz del Calvario. Amén. Y Cristo llevó mi desobediencia en la cruz del Calvario. Y todo lo que él ha hecho en el pasado fue malo. Yo no estoy diciendo que no fue malo. Pero Cristo lo llevó, Cristo lo perdonó. Y si yo me arrepentí de mi pecado, mi conciencia tiene que ser lavada. Esa verdad de que mi conciencia ha sido lavada y ha sido quitada mi culpa. Por eso es que Pablo dice ahí que la ley no es para los justos. Y no hace sentido porque todos somos pecadores, pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo ahí? La ley no es para que no es para los creyentes. No, Pablo no está diciendo eso a Timoteo. Pablo está diciendo que como el creyente tiene una conciencia limpia, ya la ley no lo puede acusar. Sí, Señor. Para aquel que ha matado, aquel que ha sido rebelde, transgresor de la ley, aquel que ha levantado mentiras y falsos testimonios, la ley le acusa. No es porque nosotros seamos perfectos, es porque mi conciencia fue limpiada. Amén. Cristo limpió mi conciencia. Entonces yo no puedo servir, yo Timoteo, no puedo servir a Dios si no estoy claro de que Cristo perdonó mis pecados, Cristo me lavó, Cristo me quitó la culpa y ya la culpa no me domina. ¿Cómo tú vas a trabajar con gente que vienen de la magia? ¿Cómo tú vas a trabajar con gente que son paganos si tú todavía estás luchando con los pecados del pasado? Santo Dios. ¿Cómo vas a trabajar con judíos que conocen bien la ley si todavía estás luchando con los pecados del pasado? Pues una de las cosas que el creyente tiene que trabajar y creer y vivir es que Cristo ha perdonado todos sus pecados. Amén. Y creer que Él limpió su conciencia. Y cuando el enemigo venga a recordarnos nuestro pecado pasado, nuestra vida pasada, tú le recuerdas a Él, la sangre de Cristo limpió mi conciencia. ¿Qué es lo que dice en Hebreo 9:14? Hebreo 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Él limpia mi conciencia para que yo sirva a un Dios que está vivo. Él limpia mi culpa para que yo pueda servir al Señor. Él limpia mi conciencia porque yo tengo un propósito, porque somos diferentes. No tenemos la misma conciencia del mundo. Nuestro contenido es distinto. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no vivimos atados al pasado. Dios nos perdonó. La culpa ya no nos domina. Dios nos perdonó y nos quitó la culpa. Amén. No porque nuestras acciones no fuesen importantes, sino porque Él quiso ponerse en nuestro lugar. Entonces la ley es buena si se usa bien. Sí, Señor. Eso es lo que dice el Pablo ahí. La ley es buena si se usa bien, si se usa de manera legítima.
Sigue predicando la palabra del Señor, que Dios va a traer convicción al corazón. Para nosotros, sí, para nosotros también es, pero Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado. Entonces somos instrumentos diferentes. Tenemos contenido diferente y tenemos un rumbo diferente. ¿Me sigue? Amén. Sigue la palabra del Señor. Entonces, todo este tipo de personas estaban ahí. Los cristianos que se habían convertido, que ahora estaban en Éfeso, Pablo le dijo a Timoteo, por favor, no te vayas, quédate ahí. Te ruego que te quedes ahí. Tú haces falta ahí. Te necesito ahí. Pero si vas a estar ahí, tienes que hablar diferente. Tienes que enseñar diferente. No puedes estar prestando atención a lo que no bendice. Tienes que hacer este trabajo con limpia conciencia. Y yo creo que Dios es el que sana, es el que limpia, es el que restaura. Pero ¿para qué tú quieres limpiar un saxofón si no lo vas a usar? Los carros se limpian, son instrumentos. El que no limpia su carro, tarde o temprano, cucarachas van a entrar. Cada rato me llaman, mira, tienes algo para cucarachas. Pues mira, sí, nos pasa, a todos nosotros. Hay closets que tenemos en la casa que no hemos limpiado por años. ¿Cuánto más nuestro corazón? Sí, Señor. ¿Cuánto más nuestras vidas? ¿Cuánto más nuestra conciencia tiene que ser limpiada? Sí, Señor Jesús. Muchas veces cargamos por bulto de culpa por años y años y años y años. Pero cuando Dios nos promete una limpia conciencia es porque delante de Él yo tengo que creer. No es que Él va a borrar mi memoria de lo que yo hice, es que Él va a borrar el peso de esa acción en mi conciencia. Porque yo no puedo olvidar lo que hice, pero ¿sabes qué puedo decir? Recalcar y vivir en lo que Dios dice que yo soy. Si Dios me limpió mi conciencia, quitó la culpa, me dio una vida nueva, yo puedo ser instrumento para Él. Amén. Porque esa es una de las cosas que muchas veces decimos, que el Señor hizo a otro, use a otro, porque yo todavía, tú sabes, todas las cosas que yo hice, yo no estoy calificado. Y Pablo estaba calificado. Lo veremos el próximo domingo. Vamos a estar de pie. Dios es bueno, gracias Señor. Gracias Padre por tu palabra. Te pido Espíritu Santo que tú Señor sigas ministrando. Danos claridad. Danos claridad Señor en la palabra que estamos recibiendo. Ayúdanos Señor a responder a ella, entendiendo quién tú eres, viviendo para ti. Y te pido Padre en el nombre de Jesús que te glorifiques de manera especial. Ayúdanos Señor. Ayúdanos a servirte, a amarte, a darte lo mejor. Ayúdanos Señor a darte Señor con gracia. Y amarte Señor en respuesta a lo que tú has hecho por nosotros. Te pido que limpies nuestras conciencias con tu sangre. Que tú Señor puedas tomar control de nuestras mentes. La vida pasada, Señor, tú la cancelaste. Ya no tiene poder sobre nosotros. Padre, que no nos olvidemos el mandamiento que nace del amor. Con una limpia conciencia, Señor. No es venimos a la iglesia no por querer más información, no queremos ser más intelectuales, no, esa no es la finalidad. Queremos, Dios mío, tener un encuentro personal contigo. Amén. Que nos cambie, que nos transforme en personas que podamos ser encargadas con este tipo de responsabilidades, que podamos ser influyentes donde Dios nos ha puesto. Oro por el Éfeso de cada uno de nosotros, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra iglesia. Padre, tú nos has puesto allí con un propósito. Amén. Y tenemos que creerte a ti, de que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Y que tú nos vas a usar. Y que tú nos has dado, Señor, la capacidad de responder a esta palabra, conforme a como tú, Señor, ministras en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.